días. Vamos a hacer una oración para presentar este momento, esta clase. Le entregamos al Señor Jesucristo. Padre maravilloso, te damos gracias por esta clase. Es una nueva clase que nos permite, Señor, poder aprender, poder conocerte más, Señor Jesús. Estamos aquí hoy para que tú nos reveles y te reveles a través de tu palabra. Amén. Pedimos que bendiga a cada una de las personas que están aquí, a sus familias representadas, a los que no han llegado, Señor, también te pedimos que los bendiga y que apresuren sus pasos. Te pido, Señor, también por las personas que nos están viendo, Señor, a través de la internet, Señor, para que tú también los bendigas, Señor, a ellos, Señor, y ellos puedan recibir, Señor, esta palabra, Señor, así como tú la has dado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Hemos estado hablando sobre Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clase que nos concierne? ¿Cómo se llama? Cristología. Entonces, la clase de Cristología, entre esas, pues estuvimos viendo unos puntos en el número de los romanos. En la semana pasada empezamos a ver el segundo punto del número romanos. Cuando yo le diga esto de los números romanos, el 1, el 2, escríbanlo, porque es una manera que ustedes van a organizarse. El día que yo les vaya a hablar algo y les diga, ustedes van a estudiar el segundo punto del número romanos, ustedes ya saben cuál es. Hay que escriban los números romanos, número 1, número 2, para que vayan llevando un orden para ustedes mismos. En el momento que ustedes vayan a buscar algo, lo van a encontrar. Entonces, los nombres divinos de Jesucristo. Estuvimos estudiando de que Jesucristo era Dios. Lo demostramos en el primer punto, la deidad de Jesucristo, que era el primer punto. Por lo tanto, el segundo punto de los nombres divinos de Jesucristo, el número romano, y dentro de los nombres divinos de Jesucristo, empezamos a estudiar los nombres divinos de Jesucristo, empezamos a ver el primer punto, que era el Señor Jesucristo de la Biblia llamado Dios. Estamos en ese punto, no lo hemos terminado. Vamos a enlazar. Por lo tanto, el punto que nos corresponde es de que en la Biblia el Señor Jesucristo es llamado Dios. ¿Vale? Entonces, vimos Isaías 7:14, lo recuerdan de que habían dado una palabra, una profecía que se había escrito, entonces, por lo tanto, el Señor dio esa señal. Dijo, pide una señal, le dijo a Isaías a Acaz, pero resulta que él no pidió la señal, pero igualmente Dios la dio. Por medio del profeta Isaías, 739 años antes de Cristo, dio esa señal y fue la de Isaías 7:14. Entonces se escribe en la cita bíblica, la estado. Esto fue el profeta Isaías inspirado al Espíritu Santo. También en Isaías 9:6 a 7, hablábamos de esta otra profecía también que fue dada por el profeta Isaías. Cuando yo resalto ahí con rojo, es porque ahí estamos demostrando que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, él utiliza la palabra Dios. Dice de que un niño niño nos es nacido y se nos ha dado un hijo, y hijo nos es dado. ¿Ese niño quién es? Pues Jesucristo cuando nació iba a ser ese niño. Por lo tanto, empieza a decirle que hay unos nombres. Se le han puesto estos nombres. Y entre esos él utiliza en la palabra Dios invisible. ¿Vale? Estoy haciendo un repaso, por lo tanto no me voy a detener mucho de eso. Entonces, Dios invisible utiliza la palabra Dios. Por lo tanto, lo que estamos estudiando es que en la Biblia han utilizado la palabra Dios para referirse a ¿quién? ¿Vale? Entonces, Isaías 40:35 también fue lo mismo. Dice, por los que claman al cielo, prepara camino ¿a quién? A Jehová. O sea, que iba a venir Jehová. Y después dice, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí vuelven a utilizar la palabra Dios para referirse a quién? A quien iba a venir. ¿Quién iba a venir? Jesucristo. Pues por lo tanto, utiliza. Ahora sí, conectamos aquí. Escriban. Creo que este punto lo dejé solamente escrito así. En el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel utilizó el nombre de Dios para referirse al Señor Jesucristo. ¿Vale? Eso lo habíamos escrito. Entonces, dijimos que en Mateo 1:40, ¿sí? Lo estuvimos leyendo y lo vamos a leer todos. Mateo 1:20 al 23. Vamos a leerlo todos y así conectamos y entendemos más, ¿vale? 1, 2, 3. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vimos que en el Antiguo Testamento se utilizó la palabra Dios para referirse a Jesucristo, que era el que iba a venir. Pero también en el Nuevo Testamento también se ha referido la misma palabra, porque el mismo ángel, hablando con José, recuerda que José estaba como en un momento de shock, porque resulta que con la que se iba a casar, dice que está embarazada. Entonces ahora vamos a ponernos a pensar en esta situación, vamos a ponernos a los pies de José. José le acaba de dar la noticia y le dice de que con la persona que se va a casar le va a decir que está embarazada. Y él estaba dentro de su corazón pensando en dejarla en secreto. La pensaba dejar. Entonces ahí es cuando estoy para entender el contexto de esta parte. Entonces, pensando él en esto, José pensando él en esto, he aquí un ángel se le apareció en sueño y le dijo: José. Entonces el ángel, ¿a quién le habla? A José. Y le empieza a decir que no temas de tomarla, porque ella no está embarazada de porque le haya sido infiel con otro hombre, sino de que es por medio del Espíritu Santo de que va a nacer. Y que a ese hijo, que le ponga el nombre, ¿qué? Jesús. Que preguntaba, y si había dicho que les pusieran Emmanuel, ¿cómo es que le pusieron Jesús? Porque en la profecía del Antiguo Testamento habla de que le pongan Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y Jesús es, ¿por qué en el Nuevo Testamento? Muy buena la pregunta esa. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, cuando habla, vuelve a utilizar la misma palabra Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Dios con nosotros, pero ¿a qué venía ese Dios? A salvarnos. Y la palabra Jesús es Salvador. ¿Vale? Por lo menos venía a salvarnos. Utilizó el nombre de Jesús de lo que era su ministerio, lo que iba a ejercer. Por lo tanto, Jesús es Salvador. Ahora, pero entonces el ángel dice de que en el 23, finalizando, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, el ángel Gabriel utiliza la palabra Dios para referirse a quién? A Jesucristo. Eso está claro, ¿no? Sí. Ahora, otra persona que utilizó el nombre de Dios, un apóstol. Tomás, esto si no lo han escrito, van a escribirlo. Tomás utilizó el nombre Dios, entre comillas. Tomás utilizó el nombre Dios cuando habló con el Señor Jesucristo. Tomás utilizó el nombre Dios cuando habló con el Señor Jesucristo. Y en ningún momento, cuando habló con el Señor Jesucristo, y en ningún momento el Señor Jesús se opuso a esta práctica. El Señor Jesús se opuso a esta práctica. El Señor Jesús se opuso a esta práctica. Punto. Aparte, si el Señor Jesús no fuera Dios, si el Señor Jesús no fuera Dios, nunca había aceptado que Tomás, nunca habría aceptado que Tomás le llamara de esta manera. Punto aparte. Entonces, vamos a dejarlo ahí y explicamos un poquito esta situación. Y ahorita vamos a ir al contexto bíblico. Entonces, resulta de que Tomás, lo conocemos mucho por el discípulo, ¿qué? El incrédulo de Tomás. Sí, ha hecho fama por ese nombre. No sé. Pero ojo, que yo he estado estudiando en la vida de Tomás, y no solo la de Tomás, porque estoy estudiando la de cada discípulo por separado en un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Porque verdaderamente los apóstoles eran personas comunes y corrientes, así como nosotros, personas sencillas como nosotros, y eran personas comunes y corrientes. Y entre cuando estudiaron la vida de Tomás, que estábamos estudiando la vida de Tomás, nos dimos cuenta de unas cosas que tenía Tomás, y eran unas cosas muy importantes. Cuando el Señor Jesucristo lo acaban de sacar, que lo iban a apedrear,
y él sale corriendo y le llega la noticia de que mataron a Lázaro y lo acaban de sacar de allí corriendo. Entonces él después dice que tiene que regresar otra vez. Entonces dice, pero ¿cómo, Señor? Si casi nos matan allí, ahora va a volver otra vez. Y él dice que él no tiene que andar de luz, él como él es de luz y tiene que andar durante el día. Entonces estoy parafraseando un poco todo esto. Y Tomás llega y dice, a todos los anima y le dice, pues vamos nosotros también con él y muramos con él. Dice unas palabras así. Y esto no lo resaltan en la vida de Tomás. Sí resaltan de que es lo que hizo Tomás, pero no resaltan estas actitudes de Tomás. Pero es bueno, esto era como para que sepas de que Tomás también, pues sí, es conocido como eso, pero también tiene unas cosas muy bonitas que dejó ver plasmadas en la palabra de Dios. Vamos a ver la cita bíblica y así vamos a entenderlo mejor. Entonces, Juan 20, 26, 29. Escriban la cita bíblica y después ya la leerán y la repasarán. Vamos a leerlos todos, ¿vale? 1, 2, 3. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Tomás utiliza la palabra Dios para referirse al Señor Jesucristo. Ahora, claro, como nosotros esta palabra Dios mío la hemos utilizado mucho, cuando la leemos la asimilamos a nuestra manera desde cuando hablamos. Cualquier cosa, Dios mío, Dios mío. Pero aquí cuando él estaba diciendo Dios mío, lo que estaba diciendo sencillamente era que Jesucristo era el Dios. Jesucristo lo estaba reconociendo como el Dios del universo, que Jesucristo era ese Mesías que habían hablado, que era el Mesías que había prometido, el profeta que había de venir, que había hablado por orden de Moisés, era en el que habían estado esperando. Por lo tanto, cuando leemos aquí, nos detenemos y nos vamos para allí, no nos traemos esta palabra para aquí, para nuestra actualidad, sino nos vamos nosotros y nos ponemos los calzados y nos vamos para allí. Allí en el contexto, entendiendo esta palabra, Dios mío, no es la que utilizamos nosotros, sino la de ellos. Tomás estaba hablando de que Jesucristo era Dios. O sea, ahí, hermano, disculpe, yo he leído al respecto y ahí algunos autores dicen que es una expresión de convencimiento, de que realmente, un convencimiento de fe, que de hecho en el 29 lo resalta, ¿eh? Cuando dice los que no vieron y creyeron. Exactamente. ¿Sí? Ahora, la pregunta. Él lo reconoce aquí, a Tomás respondió, lo reconoció como Señor mío y como Dios mío. Y es lo que Dios quiere hoy que nosotros nos reconozcamos. Que Jesucristo sea nuestro Señor, que gobierna nuestras vidas, amén, pero que también es nuestro Dios. Amén. Lo tenemos que reconocer de esta manera. Ahora, es cierto que Tomás en ese momento no era el único incrédulo. Los demás apóstoles fueron también incrédulos, porque cuando fue allí María Magdalena y vino a traer las noticias, ellos no dijeron, alabado sea el Señor, gloria a Dios. No, ellos tampoco creyeron. Por lo tanto, aquí el único incrédulo no era Tomás, era los demás también. Fueron dando un proceso hasta que ellos vieron. Y es verdad que la semana anterior, 8 días después, o sea, 8 días antes, se había presentado el Señor Jesucristo. Y en el momento que se presenta el Señor Jesucristo, allí pues no estaba Tomás. ¿Cuántas personas entonces estaban? Si no estaba Tomás, ¿cuántos estaban? De los apóstoles. Si no estaba Tomás, ¿cuántos quedaban? 11 no, porque Judas ya había muerto. 10. 10 había ahí reunidos. Por lo tanto, los apóstoles habían 10 menos Judas que había muerto y Tomás que no estaba. Entonces habían 10. Se habían reunido el Señor Jesucristo y ellos estaban ahí, pero no estaba Tomás. ¿Vale? Después viene, aquí hay mucho que rescatar de todo esto, pero nosotros no vamos a entrar en detalle. A mí lo que me interesa, que es el tema que estamos, ¿cuál es el tema que estamos demostrando? Que Jesucristo es ¿qué? Dios. Y que en el Nuevo Testamento, tanto el ángel, se utilizó la palabra Dios para referirse a Jesucristo, y Tomás utilizó la palabra Dios para referirse a ¿qué?
a Jesucristo. Es lo que me quiero entender. Pero aquí hay muchas cosas que resaltar de todos estos temas de estudio bíblico, pero esto es ya otro tema diferente. Porque cuando el Señor habla de que estando las puertas cerradas, ¿sí? En otros evangelios dice de que estaban las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Y el Señor Jesucristo se presentó en medio de ellos. Ahora, si entonces el Señor físicamente es carne, ¿cómo hizo para traspasar la puerta y las ventanas? ¿Por qué era espíritu? No era espíritu. Porque si le está diciendo a Tomás, le está diciendo, pon tu dedo y mira en mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, es porque físicamente él estaba ahí. Carne. Toca. Él está diciendo que toca, por lo tanto, si le está diciendo que toca, no es espíritu. Tú eres un espíritu y no lo puedes tocar. Entonces hay mucho que rescatar de esto. Sencillamente nosotros creemos de que una persona físicamente, con su cuerpo físico, no puede traspasar la materia. Pero Dios sí. Ese es el cuerpo que vamos a obtener nosotros. Amén. El cuerpo de Jesucristo, que vamos traspasado la materia también. Por eso digo que no quiero entrar en mal aquí, pero hay mucho que estudiar de todo esto. Pero quiero que sepan de que rescatarles estas cosas para que los pongan a pensar. ¿Vale? Por lo tanto, vimos a Tomás, ¿no? Entonces dice, el apóstol Pablo, escriban esto, el apóstol Pablo utilizó el nombre de Dios cuando el apóstol Pablo utilizó el nombre de Dios cuando se refirió al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo utilizó el nombre de Dios cuando se refirió al Señor Jesucristo. Entonces todos saben quién es Pablo, ¿no? Pablo, el perseguidor de la iglesia, el máximo perseguidor, después viene al Evangelio, se convierte al Señor Jesucristo cuando iba a dirección Damasco, y a partir de ahí se convirtió en un hombre tremendo para el Evangelio. Increíble lo que fue Pablo a partir de ahí, un antes y un después. De él tenemos hoy todas esas doctrinas que hoy tenemos de lo que es la palabra de Dios. Parte de la mayoría del Nuevo Testamento ha sido escrito por el apóstol Pablo. Pues este hombre, muy estudioso, porque antes de ser cristiano, primero era un discípulo de Gamaliel. Gamaliel era una parte de lo que eran de los sacerdotes judíos y era uno de una muy buena altura a nivel, digamos, de estudio, digamos, de lo que es de teología o de estudios de Dios. Era un estudioso muy grande. Entonces él dice de que él ha sido discípulo de Gamaliel, lo muestra. Pero él ya tenía mucha palabra, pues él, conociendo parte del Antiguo Testamento, que era lo que ellos estudiaban, todo lo que era el Antiguo Testamento, y en toda la doctrina nueva que Dios le había revelado a él, porque él dice que él no lo recibió de nadie, lo recibió del Señor Jesucristo. Ustedes ven en 1 Corintios 11, cuando se hablan de la cena, dice, porque yo recibí del Señor. No recibió de nadie, lo recibió del Señor Jesucristo. Él empieza diciendo así, el Señor Jesucristo le reveló todo esto, por lo tanto, él quedó convencido de que Jesucristo es Dios. Y él utiliza ese nombre de Dios para referirse al al Señor. Entonces, en Tito 2:13, en sus cartas dirigidas a Tito, él deja en Tito 2:13 esto, y lo vamos a leer todos y así lo vamos a entender. 1, 2, 3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia no nos está dejando por punta y punta, tanto el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de que Jesucristo es Dios, y que lo hemos demostrado la semana pasada, pero también lo hemos demostrado de que hay personas como el apóstol Pablo, un ángel, se refirió a Jesucristo como Dios, un apóstol se refirió a Jesucristo como Dios. Ellos lo entendieron que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿queda claro que Jesucristo es Dios? Vale. Antes de pasar, porque vamos a entrar en otro tema, pero quiero dejar aquí dos cosas importantes que hay en este versículo. Dice, guardando la esperanza bienaventurada. Guardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada?
La esperanza bienaventurada es que nosotros tenemos una esperanza de que Jesucristo venga. Aquí están las dos manifestaciones del Señor Jesucristo futuras, próximas. Una que es la que venga por su iglesia. Tenemos nosotros esa esperanza bienaventurada de que Jesucristo venga por su iglesia. ¿Hay alguien que está esperando a Jesucristo? Amén. Pues que venga por su iglesia, guardando esa esperanza. Nosotros estamos guardando esa esperanza bienaventurada. Jesucristo viene, esa esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios es la otra advenimiento que tiene. Entonces, uno que es, nosotros la esperanza que es, no va a ser visible, porque cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, no va a ser visible. Él dice que va a llevar su iglesia y recibirá a los santos ¿en dónde? En las nubes, en el aire. Pero en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, esa manifestación sí es visible. Lo dice Mateo 26 que como el rayo que sale del oriente al occidente, todo ojo que lo verá. Esa sí es una manifestación gloriosa visible. Pero en la esperanza bienaventurada, la que nosotros estamos esperando es la que no es visible. Entonces están los dos advenimientos del Señor Jesucristo en este versículo. ¿Lo ven? Amén. Queda claro, ¿no? Bueno, aquí lo que nos interesa entender el tema que estamos estudiando es que Pablo utiliza el nombre de Dios para referirse al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como nuestro Salvador y el Señor Jesucristo como nuestro Dios, con gloria. Entonces está su naturaleza divina, ¿sí?, que es Cristo, y Jesús como Salvador. Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestra naturaleza ¿qué? Humana. ¿Vale? Entonces pasamos a otro punto, que es el segundo punto, ¿vale? El Señor Jesucristo. Estamos estudiando sobre los nombres del Señor Jesucristo. El primero que estudiamos fue que el Señor Jesucristo era llamado Dios, el primer nombre. Ahora, el segundo punto natural, el Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo de Dios. Escríbelo así como título. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo de Dios. ¿Vale? El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo de Dios. Mateo 26, 63, 64. Escriben la cita bíblica y lo vamos a leer todos. Mateo 26, 63, 64. ¿Vale? Entonces el Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo de Dios. Siempre van a tener este título. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia tal. El Señor Jesucristo en la Biblia es llamado tal. Para que ustedes se vayan ayudando un poco ahí. El Hijo de Dios en este caso es el nombre que vamos a utilizar. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuál es el contexto aquí? Se encuentra el Señor Jesucristo ante el concilio judío y se llevan entre esos tribunales que le hicieron al Señor Jesucristo hubieron muchas irregularidades. Recuerden de que lo apresaron de noche y lo llevaron al patio, y no lo llevaron al templo sino a la casa de Caifás, y lo ponen en el patio allí, y allí estaban haciendo muchas cosas que no estaban correctamente, entre esas todo lo que hicieron para llevar unos testigos en contra y falsamente para poderlo apresar. Eso es lo que ellos estaban buscando. Bueno, pues aquí ya encontramos al Hijo de Dios ya en manos de los judíos y lo tenían ahí preso. Lo tenían ahí en esa situación. Y entonces están reunidos todos los sacerdotes y están ahí, pues todos no, todo el Sanedrín no estaba ahí. Ojo, que había unos, porque otros no estaban de acuerdo del procedimiento que se estaba haciendo aquí. Estaba haciendo un procedimiento ilegal. De la manera como recogieron al Señor Jesucristo, de la manera como lo hicieron, fue muy ilegal las cosas. Por lo tanto, ahí
él ya está el sumo sacerdote que es, ¿cuál es? El sumo sacerdote de esa época, Caifás. El sumo sacerdote Caifás le está preguntando y le ha hecho varias preguntas. Entre esas le están diciendo que si es esto, es el Mesías. ¿Qué es lo que le está diciendo exactamente todos estos sacerdotes? ¿Qué es lo que le están preguntando? Ellos, el pueblo judío, sabían de que iba a venir un Mesías. El pueblo judío estaban esperando a ese Mesías. Están esperando al Mesías. Ese pueblo allí estaban preguntando que si él era el Cristo, el que había hablado Moisés, el profeta que había hablado Moisés, que si era el que había hablado los profetas. ¿A quién les parece que también le hicieron esta pregunta? A Juan el Bautista. ¿Recuerda cuando Juan el Bautista está allí, que se le acercan y le dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? Le dice, no lo soy, no lo soy. ¿Eres tú? Bueno, pues dinos quién eres porque tenemos que dar una información a quien nos mandaron. ¿Sí? Entonces, esas mismas preguntas, porque ellos estaban como en una incertidumbre esperando que el Cristo, y como Jesucristo había hecho muchas señales, pero ellos en verdad solo querían escucharlo de su boca, pero no para convencerse, solamente para poder machacarlo, porque ellos no creían en ningún momento en su corazón. Abiertamente el Señor Jesucristo nunca decía yo soy el Hijo de Dios, yo soy esto. No, al contrario, cuando los apóstoles se daban de cuenta de algo, ellos se quedaban sorprendidos y decían, no lo digáis a nadie. Cuando el endemoniado gadareno dice, yo sé quién eres tú eres el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo la legión de demonios que estaban dentro del cuerpo de este hombre, le decía, y él los mandaba a callar, y después le decía, no digáis nada de estas cosas. O sea, él siempre iba muy discreto en todo lo que era su ministerio. Pero aquí, lo que los sumos sacerdotes le están diciendo, te pongo en juramento entre ti y Dios. Jura si tú eres el Cristo. Eso es lo que le está diciendo exactamente. Te pongo en juramento entre tú y Dios, si tú eres el Cristo. ¿O eres tú también el Hijo de Dios? O sea, son dos cosas que le están preguntando. ¿Vale? Le está haciendo las dos preguntas. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Eres tú ese profeta? ¿Eres tú ese que nosotros estamos esperando? ¿Eres tú el que hablaron los profetas, el que habló Moisés? ¿Eres tú los que estamos esperando? Y entonces cuando él está diciendo, porque esto no se lo dijo así de una manera pasiva, se lo dijo de una manera en exclamación, le está diciendo de que si él era esa persona, él estaba como ya nervioso que lo dijera, que no que callara, que lo dijera. Y entonces él le dice, tú lo has dicho. ¿Lo reconoció? El Señor Jesucristo lo reconoció, tú lo has dicho. Además te voy a decir una cosa, no solo soy el Cristo, no solo soy el Hijo de Dios, también soy el que escribió en Daniel 7, cuando escribe que soy el Hijo del Hombre. Entonces él dice, tú lo has dicho, además de ser el Cristo, además de ser el Hijo de Dios, también os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Una palabra que ha sido escrita en Daniel 7, cuando le viene una palabra de Dios y le habla a Daniel. ¿Se acuerda cuando estaba muriendo Esteban? Él estaba ahí, que lo estaban apedreando, y él miró hacia el cielo y dijo, ¿veo a quién? Al hijo de, como al Hijo de Hombre que se ha sentado a la diestra de tal. Y empezaron a apedrearlo, que lo estaban apedreando, él estaba viendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Está claro entonces de que el mismo Señor Jesucristo reconoce ante los sacerdotes de que es el Hijo de Dios. Se lo dice a ellos, ¿vale? Está claro, ¿no? Entonces en la Biblia es llamado el Señor el Hijo de Dios. Otro ejemplo, Lucas, igual, el mismo concepto, estaban estudiando en Lucas, dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios, y él le dijo, vosotros decís que lo soy. Y lo reconoció, vosotros lo decís que lo soy. Él reconoció que Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo, pero ellos le preguntaban, ¿dónde más habla la palabra esto? Escribieron Lucas, ¿no? La cita bíblica. Juan 9, 35, 36. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándola le dijo,
¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto, y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Entonces vemos aquí a un ciego, ¿sí? Es un ciego que viene de nacimiento, donde recibe la vista y empiezan automáticamente, no la gente como vamos a poner un ejemplo, para mirar el desamor de los judíos que había en ese tiempo. Vemos a una persona que toda su vida de nacimiento está postrada ahí o en una silla de ruedas. Viene y hace la obra, y lo sanan. En este caso es ciego, vamos a hacer un ejemplo, pero vemos a la persona es ciega y recibe la vista. El no tener ellos decir, wow, mira qué milagro, qué ha pasado. No, ellos se enfocaron de que había recibido la vista el día de reposo. Y que eso que había sido hecho algo ilegal, porque había sido el día de reposo. Un hombre que toda su vida está ciego y no tiene misericordia para decir de que el milagro que ha recibido, que porque fue un día de reposo. ¿Te das cuenta qué era lo que había en el corazón de los judíos? ¿Vale? Pero bueno, no vayamos muy lejos, que nosotros no nos quedamos muy cortos con ello, ¿yo? Bueno, lo que yo quiero dejar de entender en el tema de que estamos estudiando es de que es Hijo de Dios. Es el tema que estamos estudiando. En la Biblia se trata y se habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, es Jesucristo aquí el que está hablando con el ciego, porque no le creían y lo habían dejado, y entonces como lo habían estado señalando, que porque él había sido el día de reposo, el Señor vuelve y se lo encuentra. Dice, Jesús había oído que lo habían expulsado. A este señor lo habían expulsado de allí, de ese sitio. Entonces él va y lo busca al Señor Jesucristo y sabe que lo acaban de expulsar y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él mismo utiliza la palabra. Y después él mismo confiesa y dice, pues le ha visto y el que habla contigo eres. Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo de Dios. ¿Queda claro? Amén. Eso está bueno. Tercer punto. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el unigénito Hijo de Dios. Este versículo es muy conocido por nosotros, muchos se lo saben de memoria. Juan 3:16. Entonces, hablan del unigénito Hijo de Dios. Estamos hablando de que en la Biblia es llamado así de esta manera. Entonces, vamos a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en la Biblia ha sido utilizado el nombre del Hijo unigénito. Son los nombres divinos del Señor Jesucristo. Entonces, vimos que lo llamaron Dios, vimos que lo llamaron Hijo de Dios, y aquí vamos a estudiar que ahora es llamado el Hijo de unigénito Hijo, ¿vale? Por lo tanto, en Juan 1:4-9 también lo dice así. Entonces, 1, 2, 3. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Vale? Estas dos palabras que se están utilizando hoy, que estamos utilizando el Hijo unigénito, tienen mucho significado. Las personas han utilizado este nombre como porque parece que es el primer Hijo creado. No es así. El unigénito Hijo es el primer Hijo, pero no creado, porque Jesucristo no es creado, es el primero en todo, el que gobierna todo, el que tiene toda la potestad del gobierno en todo, se lo tiene Dios. ¿Vale? Por lo tanto, es bueno que entendamos. Ahora, muchos versículos de esto a veces los leemos muy deprisa, nunca los llegamos a comprender, no los podemos exprimir, ni le podemos sacar mucha información. Como estos son estudios temáticos, pues nosotros estamos refiriéndonos a un temático. Cuando nos toque estudiar sobre estos versículos, representando
Si vamos a hablar del amor, pues ese versículo nos basta. Si vamos a hablar de la palabra dado, de que lo estuvimos estudiando la semana pasada, y este verbo de dar, lo dio cuando hijo nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por lo tanto, estudiamos la palabra dado, y así sucesivamente en cada esto, cuando hablamos de la salvación, que tenga vida, ¿qué? Eterna. Por lo tanto, hay mucho que hablar de estos versículos. Aquí este versículo se utiliza para mucho, porque hay mucho en este versículo, hay demasiadas cosas. Nuestro tema que estamos estudiando es que sepan de que en la Biblia se utiliza el término unigénito, hijo de Dios. Hijo unigénito. Hijo unigénito. Hay más versículos. Solo dejo estos, porque hay más. Ustedes van a mirar que cuando estudien van a encontrar más versículos donde hablan sobre el Hijo unigénito de Dios. ¿Vale? Por lo tanto, pasamos para estudiar otro nombre. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Santo. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Santo. ¿Vale? Entonces, vamos a leer, escriban Hechos 3, 13, 15. ¿Vale? Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pediste que os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿quién utilizó la palabra santo para referirse al Señor Jesús? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Quién está hablando aquí? Lucas. Aquí está hablando Pedro. Pedro. Mira el versículo, la cita bíblica. Yo lo tenía en mente y no lo decía. Pedro está hablando ante la... Ustedes escuchan Hechos del 1 al 12, empiezan a hablar de hacia atrás todo lo que es la vida, el ministerio de Pedro, de Juan, pero sobre todo resalta Pedro. A partir del 12 hacia adelante, el ministerio de Pablo. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces ustedes miran la cita bíblica y ya saben quién está hablando. Ahora, Pedro está hablando aquí. ¿Con quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? Es la primera prédica que hace Pedro. Cuando en el mes viene aquí y se convierten 3.000 personas. Y en ese momento, a ver si no me equivoco yo, quiero que lo confirmemos. Hechos 13. Hechos 13. El primer discurso de Pedro. ¿Sí? Pues entonces, en el primer discurso de Pedro que utiliza ahí en Hechos 3, no. No, es el segundo discurso de Pedro. Pero dice a quien vosotros En el entregasteis pórtico. y negasteis delante de Pilato. Vale. Ahí está. Pedro hace dos discursos seguidos. El primer discurso lo hace en el día en el que viene el Espíritu Santo, cuando se encuentran 120 personas reunidas en el aposento alto. Es que la gente está diciendo que están borrachos y ellos le dicen, no, no están borrachos, porque esta es la hora novena del día, la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, y en esto empieza a hablarles y ahí empieza a hablarles y le dice las mismas palabras. Aquí Pedro está hablándole a los judíos, les está hablando, toda esta situación les está hablando y empieza a hacer una reseña histórica. Empieza a hablar desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, empieza a hacer una reseña histórica para después referirse a quién era que ellos habían matado. Prácticamente lo que le está diciendo es que ellos son unos asesinos. Entre estas palabras. Pero si ustedes estudian a Pedro, unos versículos antes que estaba él, unos 2 meses atrás, antes, porque eso fue así aproximado, cuando estaba atemorizado, cuando una criada le estaba diciendo, estaba negando al Señor Jesucristo. Pero aquí lo vemos con un denuedo para hablar la palabra diferente. ¿Por qué? Porque tenía el poder del Espíritu Santo. Ya había venido el Espíritu Santo sobre él. Ahora, él está hablando aquí y le está diciendo que ellos, los judíos, Lo entregaron y lo negaron. lo entregaron
ante Pilato. Cuando Pilato ya había resuelto entregarlo, ellos decidieron que tenía que morir. Ahora, mas vosotros negasteis ¿al qué? Y al justo. ¿Vale? Entonces en la Biblia encontramos que el Señor, uno de los nombres del Señor Jesucristo es el Santo. ¿Vale? ¿Queda claro esa parte? Cuarto punto. Entonces, quinto punto. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Padre Eterno. El Señor Jesucristo es llamado el Padre Eterno. Esto lo habíamos estudiado la semana pasada, esta cita bíblica. Isaías 9:6. ¿Vale? Entonces, vamos a poner esta cita bíblica para saber que el Señor Jesucristo en la Biblia ha sido llamado el Padre Eterno. ¿Vale? Entonces lo vamos a leer todos. 1, 2, 3. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esta profecía fue dada 739 aproximadamente años antes de Cristo. Ahora, desde allí se dieron unos nombres, dice, y se llamará su nombre. Le han dado unos nombres, como en Isaías 9 habla de que hay unos nombres. Pues en los nombres de eso ya hemos estudiado estos nombres. Dios fuerte, ¿sí? Porque también hemos estudiado de que Jesucristo es llamado Dios en la Biblia, pero también estamos estudiando que es llamado en la Biblia Padre Eterno. Padre Eterno. Eterno. Quédense con esa palabra, eterno. De la eternidad, significa que no tiene principio de días ni final de días, ¿vale? Es eterno, es una eternidad que tiene Dios, y eso es Jesucristo. Jesucristo es eterno, ¿vale? Por lo tanto es bueno que lo entendamos, pero es bueno que en la Biblia ha sido el Señor Jesucristo llamado. Y son nombres que son dados al Señor Jesucristo. Sencillamente, estos nombres no los puede tener una persona natural. Los tiene Jesucristo, ¿por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y en todo lo que estamos estudiando, todo este tiempo estamos estudiando que Jesucristo es Dios. Y estos nombres son utilizados solamente, le corresponden dados ¿a quién? A Dios. Los tiene solamente Dios. Y si los tiene Jesucristo, porque Jesucristo sencillamente es Dios. Eso está claro, ¿no? Sexto. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Todopoderoso. Vale, vamos a parar aquí. Hacemos un repaso. Así vamos a entender y a aprender más. Hemos estudiado hasta ahora 6 nombres divinos que han sido dados al Señor Jesucristo. Y necesito que empecemos a decir, ¿cuál es el primero? Dios. El primero es Dios. De Pudebol, porque sé que no estás escribiendo y no has mirado porque no tienes apuntes. No tengo apuntes de la... Ah, mira, sí tiene. Dios. Dios, el segundo nombre. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Tercer nombre. Unigénito, Hijo de Dios. Unigénito, hijo. de Dios. Hijo unigénito. 3, 0. Cuarto. El Santo. El Santo. El Santo. Quinto. Padre eterno. Padre eterno. Sexto. Todopoderoso. Ese es el que vamos a estudiar ahora, ¿vale? Entonces el Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Todopoderoso. Ojo, el Todopoderoso. El omnipotente. Apocalipsis 1:8. ¿Qué es el Todopoderoso? Que todo lo puede hacer. Y significa en las Omnipotente. palabras que ese es Omnipotente. omnipotente. ¿Vale? Entonces es el nombre omnipotente. Dios es omnipotente. Y entonces Jesucristo, aquí lo estamos dando que Jesucristo es omnipotente también. Omnipresente. Son lo que vamos a estudiar nosotros. Lo que vamos a estudiar nosotros más adelante, el adelanto es que vamos a empezar a estudiar atributos. Estos son atributos de Dios. Amén. ¿Vale? Y estos atributos divinos, estos atributos que son de Dios, estos atributos solo le corresponden y los tiene Dios, no los tiene nadie, son atributos
que no son comunicables, La deidad. incomunicables, y hay unos atributos comunicables, ya hemos hablado de esto. Entonces vamos a leerlos todos, Apocalipsis 1:8. 1, 2, 3. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso, es increíble, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, por eso es que nosotros confiamos en un Dios que todo lo puede. Ese es el Dios que estamos siguiendo, ese es el Dios que nos estamos acercando al Dios que todo lo puede. Lo que no puede hacer la mano del médico, Dios lo hace, el Todopoderoso sí lo hace. Hasta donde llega la mano de la medicina, y ahí a partir de ahí llega hasta ahí, pues Dios continúa la mano del Todopoderoso. ¿Vale? Lo que para la gente lo ve imposible, pues para Dios es posible porque Dios es el Todopoderoso. Amén. Para que nosotros muchas veces hay cosas que no las entendemos y no podemos, porque nuestra fe es muy corta y podemos ver que no, esto es imposible, esto no podría ser, pero para Dios No hay no nada es imposible. imposible. Él es experto en las imposibles. Y una muestra es la restauración de mi matrimonio. Después de tener nosotros 10 años, 11 años de estar separados, ella viviendo por un lado, yo viviendo por otro lado, vidas totalmente separadas, para todo el mundo era imposible de que nuevamente nosotros pudiéramos estar otra vez. Eso era algo imposible, porque ya teníamos vidas separadas y teníamos una vida ya hecha con otras personas. Pero Dios No hay nada imposible. restauró nuestro matrimonio. Y lo que Amén. para la gente pensaba que era imposible, pero para Dios no fue imposible, Dios sí lo unió. Para mí también era imposible. Yo tengo que reconocer que para mí era algo imposible. Ya no pensaba en eso. Pero Dios, cuando empezó a dar palabra, la palabra de Dios es fiel. Amén. 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 Ahora, la palabra de Dios, pues, entonces hemos encontrado de que el Señor Jesucristo, como punto 6, es el Todopoderoso. Ahora, vamos a empezar a ver sobre este punto todopoderoso. Este versículo dice, el Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Alfa y la Omega. Ahí mismo lo dice. ¿Es el 7? No, no sería 7, es como para hacer de continuación al ser un Todopoderoso, porque el Alfa y el Omega es representación de eso mismo, de que Él es el primero y es el último. Esa es parte del punto. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia el Alfa y la Omega. Volvemos a ver este versículo, pero ya más adelante, en Apocalipsis 22, 3. Entonces dice, Apocalipsis 22, 13, 1, 2, 3. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, es el principio y el fin. Estas palabras son las primeras, la primera letra, la primera letra del alfabeto griego y en la última letra del alfabeto griego. Es la última, la primera y la última. A eso se refiere que el principio es de la palabra, lo que es la palabra como tal. No, eso nos representa a nosotros mucho, es como por decir que Jesucristo es la A y la Z. En todo lo que es tema de palabra, Jesucristo es el primera y el final. ¿Vale? Es como eso es lo que está diciendo. Pero que también es el primero y el último. Y en Apocalipsis anteriormente veíamos que no solamente era, sino que era, dice, el principio y el fin, que era el que ha de venir, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Quédense con eso, ¿vale? Pasado, presente. Todo. Él es el todo. ¿Vale? Por lo tanto, el Alfa y la Omega, el Señor Jesucristo es, en Apocalipsis 22, 13, es llamado. ¿Quién está hablando aquí? Juan. Aquí está hablando Jesucristo. Mire que en el Apocalipsis es cierto que Juan escribió. Escribió el Apocalipsis. No, es que ahí lo dice también. Por eso dice Jesucristo, en los dos versículos, en Apocalipsis 1:8, él dice, yo soy. Jesucristo es el que habla. ¿Y cómo? ¿Jesucristo no se había ido acaso?
Claro, se había ido, pero Por volvió revelación. a hablar con Juan. Y él estaba en la isla ¿de cuál isla? La isla de Patmos. Allí estaba preso, allí lo tenía. Bueno, ya estaba allí. Y entonces es cuando viene la revelación del Apocalipsis. Del Apocalipsis 1 al 22 es la revelación. ¿Quién lo escribió entonces? Juan. ¿Cuál Juan? El apóstol. El apóstol Juan. No me van a decir que Juan el Bautista. El apóstol Juan. No, yo les pregunto porque de esta manera vamos sacando y vamos entendiendo. A ver, el apóstol Juan, escrito más o menos aproximadamente en el año 90, de nuestra era, después de Cristo, él escribe el Apocalipsis. Es el mismo autor del libro de Juan y el mismo autor de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Es el mismo autor del Apocalipsis. Amén. Ese mismo autor, él escribe estas palabras y entre esas pues el Señor Jesucristo mismo es el que le habla. Y es el mismo que hará toda esta revelación que va a ocurrir en un futuro. Ahí está escrito todo lo que va a acontecer en el arrebatamiento, de la gran tribulación y todos los juicios y todo está ahí escrito. ¿Vale? Entonces el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. ¿Esto queda claro, no? Ahora vamos a estudiar otro punto. ¿Verdad? ¿Quedó claro de los nombres del Señor Jesucristo? Los nombres divinos que fueron utilizados por el Señor Jesucristo, que se hablaron. Hay más nombres. Vamos a ir estudiando más. Los atributos divinos de Jesucristo, como título. Tercer punto en números romanos, los atributos divinos de Jesucristo. Entonces, vamos a empezar a escribir. En la Biblia encontramos una serie de atributos que pertenecen únicamente a Dios. En la Biblia encontramos una serie de atributos que pertenecen únicamente a Dios. Punto y coma. Sin embargo, estos mismos atributos los encontramos también en Jesucristo. Punto aparte. Sin embargo, estos mismos atributos los encontramos también en Jesucristo. Lo que Dios quiere que entendamos, es que Jesucristo es Dios. Encarnado y revelado a todos los hombres. Vamos a dejarlo ahí para que puedan escribir. ¿Qué es lo que hemos acabado de escribir? Los atributos divinos. Hablábamos de unos atributos que solamente hay unos que solo le corresponden a Dios. Sus atributos solo los tiene Dios y lo ha dejado ver en su escritura de que solo le pertenecen a Dios. Pero también hemos visto que esos mismos atributos también los tiene el Señor Jesucristo, sencillamente porque en la palabra de Dios nos quiere mostrar, y Dios mismo nos quiere mostrar, que Jesucristo es Dios. Y si esos atributos los tiene Jesucristo, porque sencillamente Jesucristo es Dios. Eso es lo que estamos mostrando y demostrando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, dice que esos atributos le pertenecen solamente y únicamente le conceden a Dios. Ahí esos atributos se llaman atributos incomunicables. Dios no los comunica. Dios no los comunica con su creación. Solo le corresponden a la deidad, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un atributo de ellos. ¿Vale? Solamente son atributos de ellos. Pero hay unos atributos que sí Dios comunica, que son atributos comunicables. Y entre esas pues tenemos el amor, ¿sí? La bondad, paciencia, bueno, todas esas cosas que Dios sí nos comunica. La justicia de Dios, ¿sí? Esa misericordia, ¿vale? Que Dios tiene, eso sí lo comunica con nosotros. Por lo tanto, Dios quiere, nos lo da para que nosotros.
Dios, que es amor, nos da ese amor para que nosotros demos amor. Por lo tanto, Él sí comunica estos atributos. Pero estos que vamos a estudiar son atributos incomunicables, ¿vale? Los que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque son incomunicables, porque solo le pertenecen a la deidad, solo le pertenecen a Dios. Y vamos con esto a demostrar de que si Dios los tiene y lo deja ver la Biblia, para que Jesucristo también los tiene, porque quiere sencillamente mostrar que Jesucristo es Dios. Ahora, no entiendo entonces por qué los unitarios son los que estudian de que solamente está Dios y que Jesucristo es una criatura, como los testigos de Jehová, que Jesucristo es creado por Dios. ¿Cómo pueden llegar a evadir todos estos conceptos que muestra la Biblia y todas estas palabras de esto? Lo sacan fuera de contexto para demostrar que Jesucristo no es Dios. ¿Y algunos de los que están aquí creen que Jesucristo es Dios o no? Amén. Jesucristo es Dios, y eso es lo que estamos demostrando. Jesucristo es Dios, ¿vale? Primer atributo. Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno. Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno. Vamos a mirar a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Aquí en este versículo vamos a hablar, ¿el Padre es eterno? ¿Qué considera usted? ¿El Padre es eterno? Eso lo dice esta palabra. El Padre es eterno, ¿vale? Entonces, vamos a leerlos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Sus salidas son desde dónde? Desde el principio. De los días de la eternidad. ¿Y qué hay antes del principio? Nada, porque lo que hay es el principio. Dios está desde el principio, ¿vale? Por tanto, antes del principio no hay nada. Dios es eterno, ¿vale? Miqueas 5:2. Jesús, el Señor Jesús se reveló al mundo como el gran yo soy. Es para demostrar aquí su eternidad. Es para demostrarlo aquí su eternidad, ¿vale? En este versículo. Entonces en la Biblia encontramos esto, que Jesucristo en Juan 8, 57, 58, Jesucristo se mostró como el gran yo soy. Eso es un nombre, a ver, para nosotros la palabra yo soy puede ser muy normal, pero para los judíos la palabra esa se está refiriendo a Dios. No le tenían ni consonantes. Las palabras para utilizar a Dios eran unas consonantes, porque nosotros para traerlas, esas palabras, a un lenguaje que lo pudiéramos pronunciar, pues les hemos añadido, no nosotros, los estudiosos de Dios, sí, todos los padres de la fe, han podido añadirle unas vocales para poder pronunciar el tetragramón, que es el nombre de Dios, que son las letras de Dios, ¿sí? Y a este le han añadido esto. Entonces, por un lado, algunos se pueden escribir que lo escuchan decir Yahvé, y por otro, Jehová. Solo lo que han hecho es añadirles unas vocales para poderlo pronunciar a nuestro idioma, poderlo pronunciar. Ahora está, ahí está claro. Jesucristo es revelado al mundo, ¿sí? Y se reveló él mismo, se reveló como el gran yo soy. Entonces aquí hay una conversación que él está teniendo con los judíos. Este es el contexto, vamos a leerlo. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Una pregunta. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Utiliza el nombre, yo soy, ¿vale? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Cuando dice se escondió fue que las esquivó. Que Dios no tiene por qué esconderse a nadie, ni se le esconde a nadie. Simplemente las esquivó y por el medio de ellos se atravesó y salió. ¿Vale? Pero ellos que tenían en sus manos piedras. ¿Por qué tenían piedras? Porque todo el contexto de Juan 8
Está hablando el Señor Jesucristo diciendo de que ellos son padres. Dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Les está diciendo palabras fuertes. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde todos los tiempos. Y ustedes me quieren matar. Y esto dice, este está endemoniado. Sí, empiezan a tratar al Señor Jesucristo. Porque empieza diciendo, empiezan a tratarlo que está endemoniado. Y él empieza a decir de que Jesucristo, pero ¿qué es lo que estamos estudiando? Que Jesucristo es eterno. Mira lo que él dice. Antes de Abraham fuese, yo soy. Y entonces ellos le habían hecho una pregunta, dice, si aún no tiene 50 años, ¿cómo puedes decir que conoces a Abraham? Si Abraham es nuestro padre, es el fundador, es los judíos. ¿Saben ustedes que todo el pueblo judío viene de dónde? De Abraham, es su padre principal, es Abraham. Por lo tanto, él le dice, pero si solo tiene 50 años, ¿cómo va a decir que conoce a Abraham que existió hace 2000 años? ¿Van entendiendo? Sí. Entonces él le dice, es cierto, os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y él está diciendo ahí de que él es antes, pero está utilizando este nombre del yo soy, que solo le corresponde a Dios. ¿Dónde se utiliza este nombre? En Éxodo, cuando Moisés va a la zarza ardiente y le dice, vean a libertarme al pueblo que está allí de Israel, lo tiene que ir a libertar. Dice, Señor, y yo voy a ir allí, ¿y qué les voy a decir? Que vengo de parte de quién. Diles de que yo soy lo envía. ¿Sí? Yo soy el que soy. ¿Sí? El que no tiene principio de días ni tiene fin de días. Es el que te envía, el eterno te envía. Que utiliza esa misma palabra. Y Jesucristo, en Juan 8, utiliza esa misma palabra que solo le corresponde a quién? A Dios. La utiliza. Por eso es que ellos querían y empezaron a buscar esto. Queda claro de que Jesucristo es eterno porque antes de Abraham él era, antes, yo soy. Que el Señor Jesucristo afirmó que era el alfa y la omega, el primero y el último, es decir, el eterno. Todo esto que estamos estudiando es para mostrar el primer atributo que estamos estudiando, que Jesucristo es eterno, ¿vale? El Señor Jesucristo afirmó que Él era el alfa y la omega, el primero y el último, es decir, el eterno. Este versículo ya lo habíamos leído anteriormente, ¿lo recuerdan? Apocalipsis 1:8. O sea, el Señor Jesucristo afirmó que Él era el alfa y la omega, el primero y el último, es decir, que Él es el eterno. Él es el eterno. Apocalipsis 1:8, 1, 2, 3. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Ahora le he resaltado esta parte en rojo. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, es el primero, es el eterno. ¿Vale? Apocalipsis 1:8. Y le dejamos aquí para hacer, le damos ahí, ¿vale? Porque estas tales afirmaciones no me da tiempo de escribirlas. Vamos a hacer una oración. Queda claro que Jesucristo es Dios, que es el eterno, que es nuestro eterno Dios. Él es utiliza esa palabra. Tómale una foto, esa la vamos a ver la semana pasada. La semana que viene, perdona. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por este momento, esta reunión. Te presentamos, Señor, nuestras vidas, Señor, a ti, para que seas tú gobernándolas, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro gran Dios. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador y reconocemos, Señor, de que tú eres ese gran Dios que ha venido a este mundo para rescatarnos, Señor. Hoy agradecemos, Señor, por lo que nos has enseñado, por tu palabra. Y te pedimos también de que hoy y ahora nos lleves, Señor, a la reunión, Señor, allí donde también nos vas a hablar. Prepara nuestros corazones y quita toda venda espiritual para que podamos, Señor, hoy salir de aquí renovados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.